habíamos quedado allá, ¿verdad? Hablando de este secuestro. Ups. Hablando de este secuestro. Y el secuestro, en el caso de la nena que vimos ayer, está en los macrófagos, y hoy vamos a ver este problema, que es un secuestro secundario. ¿Verdad? Este no tiene componente genético, ¿verdad? El componente es el sistema inmune. Este sí tiene componente genético y también tiene otras formas que son antígenas. ¿Ok? Entonces, bien. Como dijimos, la falla en la síntesis de LEM asociada a esta condición se debe a que el hierro se queda en la mitocondria. Habíamos dicho que la síntesis de LEM empezaba en la mitocondria con glicina, succinil-CoA, delta-aminoleburínico, sintasa, RAC, salía al citoplasma, varias reacciones hasta que se ensamblaba la protoporfirina, entraba a la mitocondria y ahí agarraba hierro. Lo cual quiere decir que el hierro está en la mitocondria. ¿Correcto? Entonces, estamos acá. ¿Verdad? Y este es el efecto, que el hierro no se incorpora a la protoporfirina. Bien, porque haya un mecanismo que impide que entre, o bien porque haya un déficit en la propia síntesis de la protoporfirina. ¿Me explico? Entonces, en el 45, este caballero Curie, que también describió a las talasemias, describió los primeros casos de anemia siderobláctica. En este caso estaba instalada en el cromosoma X en dos hermanos de una gran familia en la que la herencia de la enfermedad se documentó a través de 6 generaciones. Esta condición la vemos en el norte de Europa, los caucásicos tienen bastante anemia. Entonces, cuando el gen afectado, este gen está afectado, este gen está ubicado en el cromosoma X, ¿verdad? Entonces, uno encuentra que defectos en el gen de la ala sintasa, que es delta-aminoleburínico sintasa, ¿verdad? Hay dos, hay una que es eritrocitaria y otra que está en los otros sitios del organismo. Ella está mutada y, por supuesto, no se sintetiza el ácido delta-aminoleburínico, porque ella no está haciendo esta reacción. Succinil-CoA va a dar ácido delta-aminoleburínico. Primer paso en la síntesis del gen. Ahora bien, hay un tercio de pacientes que son femeninos. Generalmente esta patología, si está asociada al cromosoma X, ¿a quién va a afectar? Al hombre, ¿verdad? Y porque hay un tercio que son mujeres, que eran trans. Por la inactivación, exactamente. Se inactiva el gen X bueno y le deja imagen. Bien, entonces eso explica esto. Bien, entonces este problema computacional tiene que ver con la función de la enzima. Y entonces la enzima tiene distintos problemas. Puede tener baja afinidad por su cofactor, y su cofactor es vitamina B6, en este caso, glicosato. Baja afinidad por su cofactor, puede ser inestable desde el punto de vista de su estructura, es inestable y no puede hacer su función. Puede estar alterado el sitio catalítico, entonces no se va a dar la reacción, porque la catálisis no se da. Y puede haber una más anormal o mayor susceptibilidad a la proteasa. Eso puede estar ocurriendo si se afecta este gen. Se puede afectar este gen que también está en el cromosoma X y que es de la subfamilia, pero el cassette
unidades de ATP, ABCB7. Esta proteína está en mitocondrial y la pérdida de la función de este gen o de la proteína va a alterar la disponibilidad de hierro reducido para formar el sintetizar N a partir de la protoporfirina 9 y afecta la formación de los clústeres hierro-azufre. Pero también el defecto puede ser recesivo, puede ser en los autosomas, puede ser autosómica recesiva, ya no está en el X, está en otro cromosoma y puede afectar el transporte mitocondrial de la glicina. ¿Por qué me importa la glicina? Porque si no entra glicina acá, esta señora no puede actuar, porque necesita glicina para pegarle su grupo A. ¿Correcto? Entonces, aquí tengo este compromiso con el transportador de glicina y este es el gen afectado. También se compromete la biogénesis de los complejos clúster y esto disminuye la actividad de la enzima a la sintasa. Por supuesto, se requiere también, además esto se requiere para la síntesis de la ferroquelatasa y la sintasa de protoporfirina 9. Y ahorita vamos a ver para qué sirve esto. Recuerden que cuando vimos a clase dijimos que el plomo inhibía esta enzima. Por lo tanto, el hierro no entra a la protoporfirina 9 y no se sintetizaría. También puede ser que la condición sea adquirida, como en los síndromes neuroplásticos, en el alcoholismo, en la deficiencia de piridoxina, de cobre, intoxicación por plomo, el saturnismo, en las talasemias también puede haber este problema asociado a tóxico o a reactivo, como cloranfenicol, antibióticos y anticonceptivos. El problema genético puede ser una deleción del ADN mitocondrial y se vuela alguno de estos genes o asociados a mosaicos tipo Turner o trisomías, lo que denominamos en grueso aberraciones cromosomas. ¿Saben la diferencia entre una aberración y una alteración y una mutación? La mutación no la puedo ver. Tengo que hacer todo un ejercicio para ver qué base es la que está alterada, cuál es la secuencia de nucleótidos que se afectó. Mientras que la aberración, el problema es tan grande que lo puedo ver con el microscopio al hacer un cariotipo. Saco sangre, hago una mezcla allí, hago que los cromosomas se dividan y entonces los veo separaditos y veo si tiene 3 cromosomas, un síndrome de Down. Son macro alteraciones que se pueden ver. Mientras que las mutaciones necesito otro tipo de aproximación metodológica para ver. Pero aquí la veo con el otro. Ok, entonces, sigamos. Aquí les describo de nuevo cómo es que se sintetiza el EM para ver dónde está el problema, ¿verdad? Entonces aquí dijimos que empezaba dentro de la mitocondria y por aquí en algún lado está la succinil-CoA y la glicina, ¿vale? Pero está por aquí. Entonces succinil-CoA más glicina se va a formar delta-aminoribulínico que está aquí y SAS sale al citoplasma. En el citoplasma se ensambla todo esto y aquí, fíjense, aquí viene hierrotransferrina. Hierrotransferrina dándole su hierro a la mitocondria para que este hierro que está aquí ferroso, figuró como férrico, por aquí, no lo veo, pero no hay paciencia. Mira, aquí tiene 3 bichitas. Férrico va a pasar con esa enzima que les dije, ferroquelatasa, que inhibe el plomo, ¿okay? Va a pasar arriba.
reduce el hierro, hierro entra y se monta en su protoporfirina 9, que está aquí, ¿ve? Con su hierro ferroso, que está aquí, y se forma el M. Cuando eso no pasa así, entonces el hierro se queda metido en la mitocondria. ¿Y dónde andan las mitocondrias en la célula? Están polarizadas así, de este ladito. Solamente están alrededor del núcleo. Entonces son perinucleares. O sea, el hierro termina de Exactamente, pero no entra el M. ¿Cómo viene con la transferrina? Ajá, correcto. Bueno, entonces el férrico no funciona, hello. Tiene que pasar a ferroso para que entre dentro del M. Y si esa parte falla, no entra. Entonces, cuando está entrando la mitocondria está entrando como ferroso. aquí está la transferrina. Aquí ya entra. Y aquí. Entonces ¿dónde se supone que debería pasar a ferroso? Debe pasar con la ferropelatasa, es que es dos. Si no hay un G arbitrario, cuando entra para acá a la membrana interespacio con la protoporfirina y se va a meter como ferroso en la protoporfirina. Por lo tanto, si él se queda, logra entrar, se va a quedar en esta membrana exterior y va a quedarse alrededor del núcleo formando un anillo. Y por eso uno lo ve como anillo, porque se queda en la mitocondria. Y recuerden que no solamente va a haber el problema en la reducción del hierro, sino que también va a haber el problema en la síntesis, o sea, o uno o lo otro, o si se pone el numerito tiene todos los genes afectados. Pero aquí también, si no se sintetiza esto, este hierro se queda lanzando, se queda sin ser utilizado. Y por ello, entonces lo vamos a encontrar en la mitocondria, en esa membrana externa de la mitocondria, el perinuclear, que normalmente en la médula ósea, con un eritroblasto, uno encontraría ese hierro en las células que llamamos sideroblastos, pero acumulado en su ferritina, en su complejo ferritina, no alrededor de la mitocondria, no dentro de la mitocondria. ¿Me explico? Entonces, esos son sideroblastos normalitos que tenemos que tener. De hecho, cuando baja el consumo de hierro, ¿cómo estarían los sideroblastos en médula ósea? Disminuido. Y en las anemias de enfermedades crónicas, igual, porque el hierro está secuestrado y los sideroblastos tienen bajo hierro. ¿Estamos claros? Ajá. La mitocondria está alrededor del núcleo y el hierro está dentro de la mitocondria. Entonces, si uno lo tiñe a esa célula, vas a verlo que capta lo que capta coloración, va a estar alrededor del núcleo como lo ve, bueno, como se ve aquí. Estos punticos son de hierro. Aquí tiene que verlo con cariño, que se ve azul. Aquí alrededor del núcleo, ¿ves? Y eso es patoneumónico. O sea, si tú ves eso, tienes sideroblastosis. No es otra causa. Pero hay que ver si es adquirida o si es genética. Ok, entonces, la producción insuficiente de protoporfirina para incorporar hierro que entra al eritroblasto o falta de hierro para insertarse a la protoporfirina. Cualquiera de las dos cosas puede estar implicando. Aquí, bueno, aquí tenemos esto y fíjense
de la transferrina también estaría aumentada. Fíjense, la absorción está aumentada porque tienes el estímulo de médula ósea que está diciendo necesito hierro. Pero ¿por qué está aumentada aquí y en las enfermedades crónicas está disminuida la absorción? Entonces aquí no tenemos el componente inflamatorio de las anemias de las enfermedades crónicas. ¿Ves? Tenemos otro componente, no es que esté exento de cirugía de la hora parada. Entonces, la eritroferrona, que les venía mencionando, es capaz de inhibir a la hepcidina y decir, señora, necesito hierro, aumentame la absorción en el intestino. Cosa que no ocurre en la inflamación, porque, exacto, asociada a la inflamación porque tengo el freno de la hepcidina mediado por IL-6. Cuando el hierro viene de la dieta, viene o metido en un pedazo de carne en la hemoglobina o la mioglobina, o metido en un poco de carabotas como hierro ferroso o hierro ferro. Y eso hay que desglosarlo, ya lo vimos en la clase anterior sobre el mecanismo de absorción. Vimos que los vegetales se absorben menos que los de la fuente animal. ¿Ok? Entonces revisa eso. Bien, si hablo de transporte, si después que se absorbió ese hierro en el enterocito, se va a montar en la transferrina, ¿verdad? Es un transportador y va a llegar a todas las células que tienen receptores para transferrina. ¿Cuántas moléculas de hierro, cuántos átomos de hierro transporta la transferrina? Dos. Muy bien. Ok, entonces, bueno, por supuesto que ¿cómo se llama? La capacidad de síntesis de transferrina puede estar normal o puede bajar un poco. Y la protoporfirina está disminuida porque, eso también es interesante. Dice, bueno, pero falta hierro porque no es suficiente protoporfirina. Porque, bueno, se está sintetizando protoporfirina, pero el hierro no se está incorporando y ese aumento de hierro en las células se interpreta como que es suficiente. Entonces ya no se sintetiza. Porque el hierro está allí en el eritroblasto, que es distinto a lo que estaba pasando en las crónicas, que el hierro estaba en los macrófagos. Pero aquí está en el propio eritroblasto, pero no se está usando. Aunque el problema sea inicial. Claro, pero en las crónicas más bien tiende a subir la protoporfirina. La saturación está baja, pero la señal es que el hierro no está llegando al eritroblasto. Bueno, aquí no estamos hablando de que el problema es que no hay protoporfirina, por eso el hierro se queda dentro de la... Claro, pero depende del factor genético del que estemos hablando. Porque puede fallar, como bien dice, la síntesis de protoporfirina y eso implica que esté baja, ¿verdad? Pero si el problema es la la reducción del hierro, ya sería distinto. Y eso al final igual lleva baja protoporfirina. Sí, porque estamos en otra célula, ¿ves? No estamos en el macrófago, estamos en el eritroblasto. Y allí ella está sensando que tiene hierro suficiente. Entonces, ¿para qué más? ¿Está claro, no? Perfecto. Bueno, aquí se los dejo como unos tips, ¿no? Para que lo tengan cuando vean su clase. Alright, que enseñe eso. Yo tengo que ponerles aquí unos textos, que es un fastidio leer. En clase es como un fastidio leer, ¿verdad? Entonces aquí se los dejo. Chas. Los defectos, los tipos y el saturnismo. Bien, y esto también no es para que se lo aprendan, pero fíjense todos los puntos en donde
pudiera haber una mutación que afecta la síntesis de genes. Entonces aquí el transportador de glicina, que uno lo puede mejorar si le mete bastante glicina a este individuo, aquí la ferrotelatasa, aquí la clúster, aquí proteínas mitocondriales que retarda el acceso de hierro ferroso a la ferrotelatasa. En fin, todo estas vías que pueden estar afectadas para finalmente sintetizar en el espacio mitocondrial. Y así es como uno lo vería en sangre periférica. Entonces, fíjense que aquí tenemos lo que llamamos dimorfismo eritrocitario, que uno ve algunos glóbulos rojos más o menos con su forma normal cuando la mutación no está no se expresa demasiado. Bueno, lo que pasa es que el fenómeno tiene clases de genética, pero eso tiene que ver con la penetrancia del defecto. Entonces, puede tener esta condición en sangre periférica o mucho más afectado los glóbulos rojos en pacientes con la condición mucho más severa. Los cambios son más fuertes, hay hipocromía, microcitosis, hipoiquilocitosis, que tienen diferencias de tamaño en el glóbulo rojo. Y como ven, fíjense que aquí dice tiempo medio de incorporación del hierro a la médula ósea. Eso indica que hierro que debería estar ahí en circulación entraría rapidísimo a la médula ósea porque se requiere. A diferencia de las anemias crónicas, donde la médula ósea está así como apagada, aquí la médula ósea está hipercelular, tratando de hacer muchos glóbulos rojos, pero se mueren dentro de la médula ósea. Y eso se llama eritropoiesis, correcto, eritropoiesis ineficaz, que no es la misma condición de la crónica. No hay. La vida media del eritrocito disminuye, ahí sí estamos de acuerdo, pero ya salió. Él no tuvo problemas en diferenciarse. Es lo que es que talento esa médula no tiene suficiente precursor. Mientras que aquí hay bastante, pero se mueren porque no están bien. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, por supuesto que estos individuos pueden requerir B12 y fólico y también quelante de hierro. ¿Por qué? Hay un bloqueo de receptores de ácido fólico en el intestino. Entonces me pregunto, la reducción del medio de lo que hay un fallo en la recepción de ácido fólico con el intestino o a nivel de del endotelio vascular o algo así. Clínicamente hablando, ¿cómo se diferenciaría el cuadro de una? ¿Por qué dices tú que este individuo, pero que tiene un problema en la síntesis de NEM, va a necesitar ácido fólico si ya tú sabes que el B2 y fólico se requiere para la síntesis de ADN? Y no para la síntesis de ADN. O sea, se requiere para la maduración nuclear y no para la maduración. Para favorecer la eritropoiesis en el próximo. La presencia de especies que pueden escribir. Fíjense, si yo les estoy diciendo que en esta condición hay una hemólisis intramedular, se están muriendo, y la médula está Bueno, respecto a lo que la tuvieron, debe ser porque necesitamos evitar la reacción de efecto, pues necesitamos disminuir. Eso con el hierro, pero porque va a necesitar, eso está muy bien, porque tiene sobrecarga de hierro, eso está perfecto. Pero ¿por qué tienes que poner? Bueno, si no me equivoco, la vitamina B12 y el ácido fólico lo que hacen son como precursores para la formación de hierro.
entonces se requieren para eso. Se la puede trabajar. Porque son No. No, Entonces, fíjense, imagínense el cuadro. ¿Para qué se necesita fólico y B12? Pero dejen megaloblástica, maduración nuclear. Para que uses tú el folato, ¿qué te cambia? La U por T, ¿correcto? En el ciclo. Y eso se llama síntesis de ADN. Si se está muriendo, yo necesito más, necesito dividir. Estoy agotando. La médula está usando demasiado B12 y fólico porque está a millón. Y eso la pone en baja reserva. Entonces probablemente si ese individuo no come suficientemente bien, va a tener déficit de B12 y de folio. Pero porque está exigiendo división. Y para exigir división necesito A con T y C con G. ¿Y eso de dónde me viene? ¿Verdad? De la reutilización de las purinas por un lado, de la reutilización de las pirimidinas por el otro lado, que cuando tengo Leishman o asimetría erótica tengo problemas, tengo megaloblástica. O porque me fallan esas vitaminas y no se puede sintetizar la T. Porque para que se sintetice la T necesito que entre metilfolato, se lo dé a la cobalamina se lo da a la homocisteína se lo pasa a la metionina, recupero metionina, sigo el ciclo y después ese folato, ese metil, se lo da al uracilo y se convierte en timina. Y tengo el hilato, chácata, síntesis de ADN. ¿Estamos claros, no? Vean, véanse su dibujito. Ok, entonces, eso explica, y lo que dijo muy bien, porque hay ya mucho hielo. Eso tiene que frenar. Eso mismo lo hace nuestra gasolina. Ok, entonces, estas son las manifestaciones por sobrecarga de hierro, hepatomegalia, ictericia leve, pigmentación cutánea y dolor abdominal por la afectación hepática. Y aquí les dice, estos son unos cuadritos para que sean bastante fáciles de recordar y comparar. ¿Se acuerdan que habíamos comparado ferropenia con anemia crónica? Y aquí estamos comparando inflamación o anemia crónica con sideroblastia. Entonces, otra cosa que se me había olvidado, fíjense que aquí, en la anemia de inflamación, que yo les dije, además, tienes una disminución, la médula está como amarrada, paradita, sobre todo la línea eritróide. Y yo les he dicho más bien, las plaquetas pueden aumentar, la línea mieloide puede aumentar, porque ese ambiente de citoquinas que se formó, básicamente TH1, favorece los factores de transcripción que van para la línea mieloide. Q, por ejemplo. Q.1. Entonces, aquí se los estoy resaltando. En la inflamación, además, se favorece la línea mieloide, mientras que en la anemia sideroblástica quiero bloque rojo. No hay problema de factores de transcripción ni citoquina. Entonces, bueno, aquí tienen, fíjense que aquí está la médula hipoactiva y aquí es ineficaz. Bueno, ¿verdad? Y bueno, y el resto de las cosas, inexidina, aquí está alta y aquí más bien puede estar hasta abajo. Bien, ¿verdad? ¿Verdad? Perfecto. Entonces, vimos el compartimiento de la maduración citoplasmática y el compartimiento que tiene que ver con el grupo prostético. ¿Tienes el grupo prostético de la hemoglobina? Exacto. Entonces, muy bien. Ahora vamos a ver, y
Eso, hasta lo que vimos ahorita, está dentro de el marco derecho del tema físico-biológico, porque son defectos en la producción. Hay un problema en la producción, que se están produciendo pero se están muriendo. Hay un problema en la producción. Uno indicaría, si tienes una empresa y le dices, bueno, ¿cuánto estás produciendo? Bueno, 1000, ¿y cuántos salen al mercado? 10. Porque si te estás quedando todo en la taquera adentro, no está vendiendo. Eso es lo mismo. La médula, aunque esté produciendo, está en las megaloblásticas y en ¿cómo se llama? Las sideroblásticas, se está muriendo dentro de la médula. En las crónicas salen y tienen una vida media corta, etc. Aquí el problema es que también se producen, pero también se pierden, aunque el factor eliminación es mayor. Y eso dígame, ¿qué cosa? El carro. Sí, le puedes dar la llave del carro para que se para que se mueva. Tienes que entrar a la oficina y luego, creo que la tiene una cinta, yo no la conozco. Creo que ok, sí. Estas son de genética. Entonces, ¿por qué se van a perder? Bueno, uno, como dice allí, o porque se molizan, o porque ayuda o no. Pero hay que ver. Entonces, en esos defectos de eliminación por hemólisis, o el problema lo tiene el eritrocito, el glóbulo rojo en sí, y eso lo llamo intracorpuscular. O de otra causa, y entonces es independiente del eritrocito y se llama extracorpuscular. Y ustedes ya vimos, ya vimos a nivel molecular, autoinmune. ¿Se acuerdan? Aquí también está drogas, tóxicos, hiperesterismo por otras razones y hay infección. Y por supuesto, las hemorragias agudas o crónicas que conducen a pérdida de dinero. Aquí, ¿qué tenemos? Entonces, fíjense, aquí en esta lámina hay 3 conceptos. El primero, todas son, las primeras, perdón, son hemoglobinopatías, porque afectan a la proteína, a la hemoglobina. ¿De qué manera la afectan? La afectan de una forma en que la proteína, la mutación que está afectando a la proteína, va a alterar su estructura y ese cambio en la estructura provoca un cambio en la función y eso lo conocemos como anemias falciformes. Ellas, desde el punto de vista, digamos, clasificatorio, como quieran, es un problema de calidad, cualitativo. Entonces, ¿eso a qué se traduce? En que esa hemoglobina puede ser inestable, lo cual quiere decir que precipita, formando lo que ya vimos, creo que ya lo vimos por algún lado, sí, los cuerpos de Heinz, ¿verdad? Que son ADN en este tipo de hemoglobina, que tenga una afinidad alterada por el oxígeno, o que tenga mayor ese cambio, luego que agarre el oxígeno y no lo suelte, o que no lo agarre, que no lo importa. Tiene que tener mucho oxígeno para que ella se cargue. Esas son alteraciones en la afinidad. O que ella sea muy susceptible a oxidarse, porque recuerden que el hierro en la hemoglobina, ¿cómo está? Ferroso, ¿verdad? Pero siempre hay un poquito, estoy lleno de oxígeno,
siempre pasa un poquito agua férmico. El hierro férmico no es capaz de transportar oxígeno, pero hay un sistema enzimático que se llama methemoglobina reductasa, que pasa ese hierro férmico ferroso otra vez y no ha pasado nada. En esta hemoglobina M-iguata, ella es muy susceptible a oxidarse. Entonces la methemoglobina sube y le puede dar cianosis. Ok, eso es en cuanto a las hemoglobinopatías, la parte cualitativa. Pero el problema puede ser cantidad. No se sintetiza suficiente de la parte proteica, que son, ¿cómo se llama? La parte proteica de la hemoglobina, las globinas. ¿Verdad? ¿Cuántas globinas son? 4. Los alfa y los beta, bueno, en general, puede ser gamma, etc. Pero son 4. Entonces puede estar fallando la síntesis de eso, y si no hay de una, no hay de otra, ¿cómo se forma el polipéptido? No se forma, y entonces ahí también tiene problemas. Y eso lo llamamos, en su conjunto, lo llamamos talasemias. ¿Ok? Luego tenemos el problema está en la membrana. Entonces, el citoesqueleto, la deformidad, las propiedades neurológicas. Para mantener esas propiedades neurológicas necesita una buena membrana. Y puede haber distintos problemas aquí, y eso lo llamamos membranopatías. O puede estar en la vía metabólica del eritrocito, que fundamentalmente glicólisis. Ok, entonces, claro, no tiene mitocondria, ¿verdad? Entonces, puede fallar esta señora. ¿Quién es esta? De glucosa fosfato deshidrogenasa. Esta señora está aquí donde estaba. Glucosa fosfato deshidrogenasa, que hace que va a generar equivalentes reductores. Entonces, oxidorreducción, ambiente de oxígeno. Ok, entonces mantiene eso tranquilo. Y si no, piruvaquinasa puede también estar alterada. ¿Qué hace piruvaquinasa? Aquí lo ven, mira. ATP. ¿Y si no hay ATP? Entonces, ahí vemos todas las complicaciones que pueden ocurrir. ¿Qué hora es? Ya está Rodolfo y ya me está votando. 2 minutos más. ¿Está bien o está cansado? Ok, entonces, fíjense. En estas alteraciones de las globinas, que llamamos hemoglobinopatía, que ya dijimos que pueden ser cualitativas o pueden ser cuantitativas, aquí simplemente les regalo esta lámina para que ya tengan identificados los trastornos y la estructura que van a condicionar el problema. Aumento de la oxidación, acetilada, entonces, en general, las estructurales son anomalías por una mutación puntual. ¿Es una mutación puntual? Cito, mutation, whatever. O sea, una base por otra. ¿Ok? Una base por otra. ¿Ok? Y en las talasemias es más complejo el asunto y se reserva para las hemoglobinopatías debido a la falta de síntesis, ausencia o falta. A veces también se sintetiza, pero el mensajero no se procesa bien. Y si no se procesa el mensajero, o sea, se escribe. Si no se procesa bien el mensajero, no se sintetiza la proteína. Muy bien. Fíjense acá cómo todas estas alteraciones estructurales
aquí hacen afinidades de diferentes afinidades por el oxígeno, la susceptibilidad a la oxidación, y como ven, miren, hay más de 600, pero algunas de estas no, algunas otras son lo que uno llama una mutación silente. ¿Qué significa eso? Exacto, porque puede ser, ya te doy la frase, puede ser que el aminoácido con el cual se sustituyó no cambia la lectura y codifica por el mismo aminoácido, pero pudiese ser que no. Entonces, como vemos aquí, esto ocurre en una gran proporción. Y para finalizar, quiero dejarles en mente en el año 1910, aunque ya antes se había hecho algunas autopsias de algunos individuos que no tenían vaso. Cuando hicieron las autopsias, no había vaso. Eso significa que el vaso le quedó eliminado del vaso a propósito de estos están en el vaso. Y este médico en Chicago, en 1910, describió los síntomas de este caballero, estudiante de odontología, jamaicano, por supuesto negro, de 20 años de edad, que tenía dificultad para respirar, palpitaciones, episodios de ictericia y frotis en sangre periférica con propio en forma de os. Ahí ya hay una descripción del os. Y listo, seguimos en